Bendiciones, mis amados alumnos de la Academia de Obreros. Estamos aquí hoy para poder ser impartidos, para poder ser formados, ya que nuestra academia se trata de un proceso de formación. Por eso es importante no perderse ni una. Todos los que hemos conocido al Señor y que le servimos al Señor, hemos tenido procesos en nuestras vidas y reconocemos que los procesos son muy importantes. No hay formación de carácter sin procesos. No hay alcance de una visión sin procesos. Todo tiene que ver con procesos. Y la parte que más Dios trabaja en los procesos es nuestro carácter, nuestra propia vida. Hoy vamos a ver una clase muy importante. Y la clase que vamos a estar viendo hoy, el título es No excusas. Vamos a hablar acerca del poder que generan las excusas y cómo Dios trabaja para poder romper en nuestra vida las excusas. Ya que en una persona triunfadora, en una persona de éxito, no existen las excusas. Las excusas son inventos o fabricadas en la vida del hombre, muchas veces por la falta de conocimiento que las excusas producen o tienen. Quiero que leamos en Joel capítulo 3 del verso 9 al 10, dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Tres cosas importantes en este pasaje. Número uno, convertir de una herramienta de agricultura una herramienta de guerra. Desde ahí el Señor va anticipándose a las excusas que iba a tener el pueblo suyo cuando Joel les hablara de la guerra, cuando el profeta les hablara de la guerra. Cuando hay una palabra profética para alcanzar, para tomar, para poseer, siempre va a haber una excusa o va a haber un contraataque a la palabra, porque cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. O sea, hay una guerra contra la palabra profética. La palabra es proclamad entre las naciones. Proclamad entre las naciones. Guerra. Proclamad guerra. Y luego dice despertad a los valientes. Quiere decir que todos los que aquí estamos somos valientes. Pero hay que traer un despertamiento. ¿Y cómo se hace? Con soplo profético. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. No podemos conquistar nuestra ciudad con gente no valiente y con gente que no entienda de guerra. Ahora, no habían armas para Israel, porque ellos entendían de agricultura y no habían armas. Por eso les dice, forjad espada de vuestras asadones. El asadón es una herramienta de agricultura para limpiar la huerta. Y de ahí les dice que forjen espada. Y la espada es un arma ofensiva para la guerra. Y lanza de vuestras hoces. La hoz es para limpiar la huerta. Y ahora les está diciendo, hagan lanza. Y la lanza es de largo alcance, ofensiva para la guerra. En ese tiempo no habían fusiles M16, no habían AK-47, no había ni una especie de arma de guerra como la de hoy, de pólvora. Entonces Dios les está dando el máximo, o sea, la arma más letal, que es la lanza. La lanza alcanza más que la espada, pero también la espada es muy importante para el soldado, ya que el Espíritu Santo toma la forma de una espada. Dice que la arma del Espíritu es la palabra. Entonces el Espíritu Santo pelea con la palabra es de alto calibre. Y luego dice, diga el débil, fuerte soy, porque a la guerra no se puede ir con gente con mentalidad de debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Otras palabras, no hay ni una persona débil dentro del pueblo del Señor. Entonces es importante entender esto.
a la hora de ganar almas, a la hora de ir por las almas, se necesita valentía. La cobardía es la que no deja que el valiente y que la persona salga a buscar las almas. Le da temor. Nosotros somos muy buenos para congregarnos, muy buenos para estar en un lugar recibiendo, muy buenos para ir a los cultos, pero no somos muy buenos para ir a las calles a evangelizar. Necesitan que se nos lleve, que se nos incentive, que se nos motive. De lo contrario, no queremos salir. ¿Por qué? Porque se apodera un espíritu de cobardía dentro de nosotros y nos da temor cuando lo más difícil hacemos. No nos damos cuenta que en el campo de la batalla va a haber el auxilio directamente de Dios. Una de las tareas más preciosas de realizar, debemos de entender que es ir a buscar las almas. No, todo es lindo, mire, a cantar, predicar es lindo en un púlpito, pero una de las cosas más preciosas es ir en busca de las personas, porque en ese lugar es donde vemos lo sobrenatural manifestado. Pero se nos van a venir muchas excusas a la hora de hacer la obra del Señor. Yo lo quiero llevar al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice así este pasaje glorioso: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba en pleno evangelismo en Corinto. Pablo estaba en un momento crucial. En otro pasaje dice que se quería ir. Y Jesús le dijo: no te vayas, nadie te va a poner las manos, porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Ahora le está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad es un poder, pero la gracia es otro poder. Y escucha lo que te voy a decir. El poder de Dios, que es la gracia de Dios, está dentro de ti. La debilidad no está dentro de ti. La debilidad viene por una sujeción, viene por un ataque de afuera hacia adentro. Pero a veces lo que viene de afuera hacia adentro tiene más poder de influencia que lo que tú tienes dentro. Porque lo que viene de afuera hacia adentro lo está ejecutando el enemigo. Pero lo que está dentro de ti, tenés que tú ejecutarlo, tenés que activarlo. Por eso es que un profeta desactivado es peligroso. Un evangelio desactivado es peligroso. Un pastor de casas de paz desactivado es peligroso. ¿Por qué? Porque la debilidad sí lo va a atacar. Entonces quiere decir, por eso despertad a los valientes, el versículo que leímos en Joel. Porque el valiente es valiente, pero puede dormirse. Por eso es que aquí dice que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y él me ha dicho: bástate en mi gracia. Y la gracia está con usted, está con cada uno de nosotros. Pero esa gracia puede ser anulada por la sujeción, por el ataque de la debilidad que el enemigo te envía. Por eso es importante entender que en nosotros reposa el poder de Dios, pero tenemos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Siendo valientes. Eso quiere decir que cuando miramos el desafío, cuando miramos la dificultad, tenemos que contrarrestarla con lo que Dios ya nos dio. Usted puede leer una parte importante que quiero leerla con ustedes. Jesús buscó al amargado, al dolido, al quebrantado, porque serían gente agradecida. Póngame atención. Cuando a la hora de Dios buscar a su ejército, buscar a su gente con la que va a conquistar, no siempre busca al ilustre, no siempre busca al poderoso. Busca a las personas amargadas, a las personas dolidas, a las personas flageladas. Porque estas personas, una vez siendo libres, van a tener más agradecimiento. Y el poder del agradecimiento activa el poder de Dios en ti. Cuando tú eres agradecido, haces las cosas de una manera más agresiva. Cuando no tenés muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor, es fácil dormirte, aunque tenés quizás más potencial que aquel que no tiene o que aquel que tiene tantas debilidades en su vida. Las personas que han sido perdonadas son las que más hacen la obra evangelista.
Las personas que fueron salvas, sanas de una enfermedad, son las que más agradecimiento tienen. Por eso es que a la hora de hacer la obra del Señor, debemos de comprender una sola cosa: la gracia del Señor, el poder de Dios. Con el poder y la gracia del Señor podemos activar a la persona más débil de este planeta. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre que había sido crecido en el palacio. Se había ido 40 años al desierto. Y en el desierto Moisés había tomado, se había transformado en un hombre temeroso, en un hombre, después de ser un hombre violento, ahora es un hombre temeroso con muchos complejos. Un hombre que escaseaba del conocimiento de su Dios, aunque le pertenecía, y él sabía que Jehová era su Dios, que el Dios de los judíos, de los hebreos, era su Dios. Pero cuando Dios busca a Moisés, es curioso, Moisés inventa excusa. Y la primera, escucha esto, la primera etapa del fracaso son las excusas. Moisés, cuando Dios se le aparece, Moisés comienza a inventar excusas. Ya Moisés ahí iba camino al fracaso. Es impresionante. Dios le está diciendo a Moisés que va a hacer cosas a través de él, pero Moisés le está poniendo al Señor excusas. Éxodo capítulo 3, 11 al 15 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? A los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Eso Dios te lo dice a cada rato a ti. Y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Esta es la señal. Cuando tú haces que gente le sirva a Dios, es que estás liberando gente. Entonces quiere que sea una señal que Dios está contigo. Dios le dijo: yo te voy a dar una señal por la cual entenderás que yo estoy contigo cuando comiences a liberar gente. Cuando comiences, si tú eres una persona que ya hay alguien en la iglesia adorando a Dios porque tú lo evangelizaste, porque tú lo discipulaste, porque tú lo doctrinaste, porque tú lo liberaste, es una señal que Dios está contigo. Dios le dijo a Moisés: yo te voy a sacar. Pero mira lo que dice Moisés. La primera excusa fue: ¿quién soy yo? O sea, la primera excusa de Moisés: ¿quién soy yo? O sea, quiere decir que la primera excusa de Moisés era consigo mismo. ¿No es así que Dios nos está hablando y te está diciendo: te voy a hacer poderoso? Yo hace 22 años Dios me habló y me dijo: te voy a poner sobre pastores, te voy a enviar a las naciones, te voy a hacer un hombre ganador de alma, te voy a hacer un ministro mío. Y cuando Dios me dijo eso, yo tenía apenas 23 añitos de edad, cuando Dios me habló y me dijo lo que iba a hacer. Yo no podía entender, no lo podía creer, e inclusive me dijo: vas a ser como Moisés. Como Moisés vas a hacer, que vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Así como Moisés sacó a mi pueblo de Egipto, me dijo: yo te voy a usar para sacar mucho pueblo de la esclavitud. Yo no sabía que Dios me iba a usar para sacar a la gente de la religiosidad al reino, puesto que tengo ya más de 15 años de predicar reino. Desde el 95 predico reino. Entonces yo no entendía que Dios me iba a usar en esta dimensión, porque no se conocía en ese tiempo reino, todo era religiosidad. Pero cuando Dios me dio la palabra, en lo que es Washington DC, yo fui el primer hombre que se paró en la radio 1120 AM a predicar reino. Me cayó de todo encima, pero ahora todo el mundo conoce reino. Todo el mundo reconoce que su servidor fue el primero que predicó reino. Pero yo no podía entenderlo cuando Dios me habló. Más sin embargo, no lo entendí, pero lo creí y lo obedecí. No importa que tú no entiendas lo que Dios te está diciendo hoy, solo créelo y obedécelo, porque eso es lo que te va a llevar a que Dios lo cumpla. Más sin embargo, cuando tú no lo crees, no lo obedeces, entonces se convierte en un escudo para que la verdad de Dios no penetre en tu corazón, y eso se llama excusa. La primera excusa es: ¿quién soy yo? Fue con él mismo. ¿Quién soy yo? Entonces, a Moisés, la primera excusa tuvo que ver con él mismo. O sea, no creerán.
porque no se creía a sí mismo. Cuando tú no crees que tú puedes hacer cosas grandes en Dios, ¿quién te podrá creer a ti? El primero que tiene que creer que va a haber un milagro, eres tú que lo estás predicando, y luego los demás te creerán. Siempre los demás van a querer que tú lo estés creyendo para ellos tener fe y creerlo. Por lo tanto, cuando tú predicas, tienes que predicar una palabra con esa fe que tú la estás creyendo, y para que los demás crean. Si tú no crees en ti, ¿cómo creerán en ti? Por eso que la primera etapa y el primer frente es contigo mismo. Usted tiene que aprender a declarar que lo que la Biblia dice es verdad. De lo que la Biblia dice es verdad, y usted lo tiene que creer. La segunda excusa de Moisés tenía que ver con el nombre de Dios o con su identidad. Dice, yo voy a ir a los hijos de Israel y me van a preguntar, ¿quién te envió? ¿Y qué les diré yo? Cuando llegue a ellos, dígame, Señor, ¿qué les voy a decir? Cuando yo me pare enfrente de ellos, ya me preguntan, ¿quién te envió? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le rompe esa otra excusa y le dice, yo soy el que soy. Y cuando te pregunten quién te envió, dile, yo soy, me ha enviado. En otras palabras, el que me envió se llama yo soy. O sea, en otras palabras, el todopoderoso, el que puede hacer las cosas imposibles, posibles. El que puede transformar la esclavitud en libertad. Eso es lo que ustedes necesitan saber y escuchar. El esclavo no necesita escuchar nada más cómo ser libre y que hay un Dios que lo quiere liberar. Ese es el frente de todo evangelista. Un evangelista tiene que creer que el Dios que predica libera, sana, salva, un Dios todopoderoso. Entonces ese fue lo que le dio Dios a Moisés y le dijo, le vas a decir que el todopoderoso, el existente, el que está presente, el que todo lo puede, ese te ha enviado a ti, que no vas con tus fuerzas. Y eso rompió la estructura, la excusa de Moisés. Primera excusa es, ¿quién soy yo? No me van a creer. Segundo, ok, ahora yo voy porque te creo, pero me van a preguntar, ¿quién te envió? Entonces, la segunda excusa tenía que ver con la identidad de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué voy a decir de ti? ¿Cómo presento a Jesús? Tengo que conocer quién es Jesús. Y Dios se le revela. La tercera excusa tenía que ver con que no lo escucharía el pueblo. En otras palabras, ahora yo sé, te conozco y yo sé quién yo soy, pero ahora yo tengo miedo que el pueblo no me escuche. Con su credibilidad. Entonces decían, no me van a creer. Esa es una de las excusas más grandes que ponemos a la hora de abrir una casa de paz, a la hora de dirigir a un grupo de gente, a la hora de ir a hacer la obra del Señor, a la hora de ir a ganar. Dice, allá adentro, en lo más profundo de tu ser, hay una voz que te dice, no te van a creer, hombre. Si tú no tienes no das la talla, mira de dónde vienes, mira ningún predicador de tu familia. Entonces tú tienes que decirle, pues yo voy a ser el primero. Y cuando te digan, mira, es que tú no vas a dar la talla, mira, lo vil y lo menospreciado levantó Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Usted tiene que ir en contra de la excusa, no creer esa voz que a usted le está diciendo que lo que usted realmente no es, porque usted es un hijo de Dios, usted tiene el poder de Dios. Si Dios cree en usted, ¿por qué usted no creer en Dios? Es más difícil que Dios crea en nosotros porque Él es todopoderoso y está creyendo en un mortal, en una persona limitada. Ahora, ¿qué nos cuesta a nosotros creer en Dios si Él es todopoderoso? ¿Qué gloria hay en creer en Dios para nosotros? Si Él es todopoderoso, todo lo puede hacer. Es fácil creer en Él, pero que Dios crea en nosotros es más fuerte. Porque si tú estuvieras en la posición de Dios, quizás no creyeras en la gente. Pero Dios, que es todopoderoso, cree en ti, cree en mí y puede hacer cosas grandes, no solamente a través de nosotros, sino en nosotros. Dios estaba tratando con todas las excusas de Moisés a la manera de ti. No sé cuántas excusas Dios ya rompió en tu vida. Cuántas excusas ya fueron quebradas. Y tú sabes ahora por convicción que Dios está contigo. Y quizás hay algunas todavía que Dios está trabajando. Porque quiero decirte algo. Cuando nosotros somos lentos para movernos a favor de las almas, es porque todavía tenemos muchas ataduras que se llaman excusas internas. No creemos, no nos creemos, nos cuesta creerle al Señor, nos cuesta creer a la palabra, nos cuesta actuar con la palabra. Entonces,
el Señor, el primer frente que va a trabajar va a ser contigo mismo. Y para eso estamos aquí en esta academia, para aprender la palabra, para encendernos en el fuego de Dios y para creerle al Señor que Dios puede hacer con nosotros cosas que ni nos imaginamos. Por eso es que el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ponle ojo aquí. Pedro dice: Dios es paciente para con nosotros, los predicadores, no queriendo que nadie perezca. Quiere decir que si Dios no nos tiene paciencia a nosotros, si Dios no trabaja con nosotros, si Dios no nos forma a nosotros, ¿cómo vamos a ganar al mundo? Dios te necesita como necesitaba Moisés el ayer. Dios te necesita a ti y a mí como necesitaba Pablo en el ayer. O sea, por eso es que así como Dios trabajó con Moisés, que son los dos ejemplos que hemos tomado, Moisés y Pablo, primero trató con Moisés en el Antiguo Testamento, con Pablo en el Nuevo Testamento. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dijo Pablo, ya entendí que cuando yo soy débil o me siento débil es cuando soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Entonces quiere decir que no importa cómo te sientas, no es lo que determina cómo te sientas, sino en lo que tú creas al momento de sentir una debilidad. Cuando sientas momentos difíciles, recuerda que Dios se perfecciona ahí. El día que tú crees que te va a ir mal es el día que te puede ir mejor, pero si actúas correctamente. Entonces Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. El contexto está en no querer que nadie perezca. Dios te está formando porque no quiere que nadie perezca. Estratégicamente somos nosotros útiles en las manos de nuestro Señor. Por eso es que el Señor nos tiene paciencia. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos querido ya no seguir adelante? ¿Cuántas veces hemos querido ya no evangelizar, ya no atender un discipulado, ya no atender una academia, ya no atender una célula? ¿Cuántas veces? Pero ahí ha estado el Señor, teniéndonos paciencia, teniéndonos paciencia, teniéndonos paciencia. Y a cada momento los profetas se activan y nos dan una palabra, nos dan una palabra. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Lo que estoy a punto de hacer es más grande que lo que he hecho contigo. Todos esos son incentivos proféticos para que tú no te quedes de brazos cruzados. Por lo tanto, mis hermanos, académicos del reino de Dios, obreros de Jesucristo, yo me alegro cuando hay un obrero forjándose en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todavía la palabra, los obreros son pocos, existe todavía. Los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Por eso es que Dios le tiene paciencia al obrero, no queriendo que la mies perezca. Los obreros son pocos y usted es parte de esos pocos que vamos a hacer la diferencia. Aunque nos cansemos, aunque tengamos una vida fatigada, pero es necesario que con fatiga, como dijo Pablo, prediquemos el evangelio. Las excusas hay que dejarlas. El que, escucha esto, el que encontró la justa excusa en su vida, se acaba de subir al automóvil equivocado. O sea, el que va sobre de una excusa tomó la vía incorrecta. ¿Dónde se enfrasca en la vida? Porque hay muchos. Gente con excusa, hay multitudes. Por eso es que una persona que se excusa se vuelve común y ordinaria. Pero las personas que rompemos con las excusas nos volvemos extraordinario y nos salimos de lo común. Por eso es que vemos cosas que otros no ven en su vida. Por eso es que vemos la provisión de Dios. Por eso es que vemos la manifestación del poder de Dios. Por eso es que podemos deleitarnos antes de ir al cielo con el cielo en la tierra. Te bendigo y declaro que tú no vas a ser un obrero que te vas a ir hacia atrás, que vas a retroceder, porque estás en un camino de excelencia, estás en el mejor camino donde no se sube cualquiera, la visión del Padre para ganar almas para Jesucristo. Te bendigo, no desmayes, no te salgas de la academia, porque tú eres un ganador de almas y contigo conquistaremos el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde.